Alumnos, en este video hablaremos sobre la tectónica de placas. Sin embargo, hubo un tema que nos quedó un poquito suelto en la clase anterior sobre las sustancias puras y las mezclas. ¿El agua es una sustancia pura o es una mezcla? Podemos decir que el agua es una sustancia pura siempre y cuando no esté contaminada con otras cosas. El agua potable, por ejemplo, se le añade flúor, se le añade cloro y otras cosas a fin de que sea potable, se pueda beber. ¿El aire es una sustancia pura o es una mezcla? El aire tiene en su mayor parte nitrógeno, tiene oxígeno, tiene material particulado, CO2, contaminantes, gases nobles, etcétera. Es una mezcla muy compleja de gases, por lo tanto el aire no será una sustancia pura. Ahora, ¿cómo podemos separar las mezclas? Me gustaría que investigaran métodos de separación. Por ejemplo, tenemos la decantación. Vamos a anotar en este espacio decantación. Tal como les comenté, en la potabilización del agua se emplean piscinas de decantación. Viene el agua del río, del lecho de donde ellos la sacan, la conducen hacia unas enormes piscinas, ahí, son varias, ahí, y el agua la dejan ahí en reposo. Si nosotros observáramos de perfil una piscina de decantación, en un principio esta agua viene totalmente sucia, con barro, bichitos muertos, hojas, etcétera. Y con el tiempo mucha de esa contaminación del agua, que en realidad es normal que sea así, empieza a acumularse en una especie de lodo abajo. La decantación funciona gracias a la fuerza gravitacional, y por lo tanto esta agua que queda sobrenadando este lodo está ya más limpia. Ellos la dejan bastante tiempo en estas piscinas, de modo tal que naturalmente vaya quedando la impureza abajo, y luego abren aquí una llave y sale lentamente esta agua, y ese lodo se queda en esa piscina y después se retira. También otra manera de separar mezclas es la filtración. Esto es un tema que se nos había quedado un poquito atrás, que es muy importante que ustedes investiguen. La filtración, en el mismo tema de la potabilización del agua, por ejemplo, una vez que el agua pasa por las piscinas de decantación, se conduce a través de un caudal, ¿cierto? Aquí vamos a poner ahí una tubería, en fin, hacia allá viaja el agüita, por aquí. Y aquí se ponen unos filtros. ¿Qué es lo que es un filtro? Es una especie de malla muy fina, en donde van quedando atrapados aquí material que no decantó, material que quedó en el agua y que no cayó al fondo de las piscinas, que es un material más fino, y se pone un filtro ahí, y ese material queda atrapado en este filtro, y sale el agua por acá más limpia. Un filtro es parecido a las bolsas de té
¿Se han fijado que tienen el papelito es poroso? El filtro también se utiliza para separar del aire contaminado. Hay estaciones que monitorean la calidad del aire y se pone un filtro también. Luego se saca este filtro y se observa cuánto material contaminante quedó atrapado en el filtro. Si sale muy negro significa que el aire transportaba mucha contaminación, y los técnicos estudian el filtro, que inicialmente estaba blanco, estaba limpio, y al final del día está totalmente sucio. Esos pueden medir cuán contaminado estaba el aire. En fin, la filtración, otro medio para separar mezclas. También tenemos el tamizado. El tamizado es muy parecido, un tamiz, es muy parecido al colador que se usa en las cocinas cuando cernimos, cuando las mamás o los papás o los adultos preparan pan amasados, echan harina en un colador, o cuando lavan alguna ensalada también lo echan arriba de un colador para que escurra el agua y la suciedad que tenga la verdura. En fin, el tamizado es una rejilla. En minería, por ejemplo, las rocas donde viene el cobre, la minería del cobre, pasan primero por un molino y por un proceso que se llama el chancado. Se trituran las rocas muy grandes y luego, vamos a ir a dibujar aquí rocas muy grandes, pasan por el molino y por el chancado y se rompen de esta manera, quedan ya más pequeñas y se hacen unos cerros así con roca que es más fácil de transportar. Luego esto se vuelve a meter a molinos que la vuelven a triturar, haciéndola cada vez más rocas más pequeñas hasta el tamaño de polvo. Y eso se hace a través de una serie de tamizados. Por ejemplo, voy a poner un tamiz aquí y ponemos aquí las rocas, piedras ya a esta altura, ya que fueron ya molidas. Se mueve este tamiz y caen las de menor tamaño, las que son capaces de pasar por los poros del tamiz. Estas a su vez caen a otro tamiz, en donde quedan atrapadas las de cierto tamaño y pueden caer las más pequeñitas ahí, hasta que en el último tamiz solo caen las que son ya un polvito ahí, de menor tamaño. Estas que van quedando en los tamices anteriores se vuelven a reciclar al proceso porque son muy grandes. Estas son medianas, estas son pequeñas, y se vuelven al proceso de tamizado, de chancado, de molienda. Otro proceso de separación de mezclas es la destilación. La destilación, les hablé en esa clase, que ocurre también, se hace con el petróleo y también se emplea para la destilación, para la fabricación de ciertos alcoholes. Me gustaría que averiguaran más sobre estos tipos de separación de mezclas, pero tenemos que hablar de la tectónica de placas. Eso se nos había quedado un poquito en el tintero. Ahora, imaginemos que esta circunferencia es una esfera y esta esfera es el planeta Tierra. El planeta Tierra está rodeada por una capa de gas que se llama atmósfera. Nosotros vivimos inmersos en esa atmósfera, que en la superficie terrestre es el aire que respiramos.
Por donde caminamos, la superficie por donde caminamos, es donde parte la corteza terrestre. La corteza terrestre es bastante profunda, tiene bastantes kilómetros. Imaginemos una persona que está aquí, ahí, del suelo hasta abajo son varios kilómetros. A partir en la medida que nos vamos acercando hacia el centro de la Tierra, esta corteza se llama manto. Y en la medida que ya estamos en el centro terrestre, ahí tenemos al núcleo. Ahora, la corteza terrestre se puede dividir en dos o más capas, dos capas. La primera se llama litósfera. Lito es piedra, litósfera. Eso significa que nosotros caminamos sobre la litósfera. Y luego viene la astenósfera. Astenósfera. La astenósfera es viscosa, lo que significa que fluye. En cambio, la litósfera es de roca, es de piedra, es sólida. El núcleo terrestre, hay dos núcleos. Esta pequeña esferita que dibujé aquí, en realidad está compuesta por dos. Hay una esfera grande y una esfera pequeña. Ahí lo he aumentado de tamaño para poder hablar de ella. El núcleo interior, este es sólido. Es como una gran esfera de hierro y níquel. En cambio, este núcleo exterior es líquido. Las temperaturas del núcleo se estiman en 4000 grados Celsius. 4000 grados Celsius aproximadamente. Imaginen ustedes que en verano es mucho calor cuando hacen 36 grados. No sé si pueden imaginar cuánto será 4000 grados Celsius. La edad de la Tierra, 4600 millones de años. ¿Es nuevo o antiguo nuestro planeta? Habría que compararlo con la edad del universo, 13.700 millones de años. Nuestro planeta está constituido por la geósfera. Aquí estoy hablando de la superficie de nuestro planeta, por donde nosotros caminamos. La geósfera, la biosfera, y la hidrosfera. La geósfera tiene que ver con todos aquellos cerros, praderas, quebradas, acantilados, etcétera, que vemos la geografía en la superficie, que forman una esfera. La biosfera tiene que ver con todo aquello que observamos vivo en la superficie terrestre: árboles, plantas, animales, seres humanos, etcétera. Y la hidrósfera son aquellas partes que observamos en la superficie terrestre que están cubiertas de agua. La hidrósfera, por ejemplo, está constituida por los mares, los océanos, los lagos, los ríos, etcétera. En general, podemos pensar que todo el planeta está cubierto de agua. Solamente un 29% de todo el planeta hay tierra firme, tierra seca. Se les llama tierras emergidas. Esta parte de tierra firme, como les decía,
ha formado 6 continentes. ¿Recuerdan ustedes los continentes terrestres? Asia, Europa, África, América, Antártica y Oceanía. La Antártica es un continente, pero el Polo Norte no es un continente. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar las capas terrestres. Ya hablamos que existía una primera capa dentro de la corteza llamada litosfera. La litosfera, ¿de qué podemos decir de ella? Que tiene una parte continental. Eso significa que es la parte donde están los continentes, que es de unos 20 a 70 kilómetros más o menos de profundidad, y está constituida fundamentalmente de silicio y aluminio. Y también hay una listósfera en la corteza oceánica, abajo, por debajo de los océanos, que tiene unos 10 kilómetros, y esa está constituida por silicio y magnesio en su mayoría. Estos son los símbolos químicos de estos materiales. La litosfera está fracturada. Imaginemos aquí nuestro planeta Tierra, sacamos los árboles, el pasto, todo, y veríamos que está hecha de roca. Estaríamos caminando todo de roca. El suelo, ¿qué es lo que es el suelo? El suelo es una mezcla de hojitas que han caído, animales muertos y otras cosas, y sobre la roca se ha formado una pequeña capa de suelo en donde el ser humano cultiva, planta, en fin, y viven bichitos y criaturas ahí. Pero ese suelo es una capa muy frágil, es muy delgadita. Abajo de ella hay esta roca, la litosfera que les hablo yo. La capa de suelo es muy frágil, se puede perder. Eso se llama erosión. ¿Qué es lo que erosiona el suelo? Vientos fuertes, el agua, y también la acción humana. Erosión significa que la roca queda al descubierto, y al quedar descubierto la roca ya no se puede usar ese suelo para plantar nada, a no ser que sea un cactus. Bueno, aquí he dibujado el planeta sin suelo, sin nada, solamente mirando la litosfera. Esta litosfera está fracturada, es como una pelota de béisbol, está rota. Y imagínense que esto es roca de no sé cuántos kilómetros de extensión, y esas fracturas, cada parte se le llama placa. Placas tectónicas. Se les dice tectónicas porque se pueden mover, se pueden mover entre sí. La astenósfera mide entre 700 kilómetros y está a 1500 grados Celsius, y es viscosa. 1500 grados Celsius. El manto terrestre mide unos 2800 kilómetros y está formado por cromo y fierro. Cromo y fierro. Y el núcleo principalmente fierro y níquel. Y tiene entre 3900 grados a 4800 grados Celsius, más o menos. Nadie ha viajado al centro de la Tierra y nadie puede ir porque a esas temperaturas es imposible la vida. ¿Qué materiales son más pesados? ¿El fierro y el níquel o el silicio y el aluminio? No sé si alguna vez han tomado una olla de aluminio. Son más pesados el fierro y el níquel. ¿Por qué los elementos más pesados que están en el centro de la Tierra y no en la superficie? Eso tiene que ver con la formación de los planetas. Los planetas se formaron alrededor del Sol
Debido a la acumulación de materia que orbitaba alrededor del Sol, la fuerza centrífuga produce una especie de vórtice, como los huracanes, y lo más pesado por fuerzas gravitacionales queda al centro de los planetas. Ahora, el ciclo de las rocas. ¿Qué es lo que es una roca? Una roca es una asociación entre dos o más minerales. La corteza terrestre está constituida por tres tipos de rocas: rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Las rocas ígneas son aquellas que provienen de la solidificación del magma que sale de los volcanes. Pero es un ciclo. Estas se pueden transformar en metamórficas y en rocas sedimentarias. Es un ciclo, las rocas no son estáticas, se van transformando unas en otras. Ya hablamos que aparte de las rocas, en la superficie terrestre está el suelo y los sedimentos. Y hablamos también ya de la erosión natural y de la erosión artificial. Las rocas ígneas ya dijimos que surgen de la solidificación del magma y son la base de los continentes, de las tierras emergidas. Las placas. Las placas son las fracturas de la litosfera y existen 7 grandes placas que surcan el planeta. Por ejemplo, una placa grande es la sudamericana, pero también hay pequeñas plaquitas, fracturas pequeñas, por ejemplo, la placa de Nazca. Como estas están sobre la astenosfera, que es viscosa, las placas se pueden mover y pueden converger, acercarse unas con otras, o diverger, alejarse unas de otras, o ser transformantes. La interacción entre las placas es lo que origina muchos fenómenos que antes de formularse la teoría de la tectónica de placas, no sabíamos el por qué ocurrían ciertos fenómenos, y esto se descubrió hace muy poco. Esto es conocimiento bastante reciente. Me gustaría que investigaran en internet más sobre la interacción entre placas, interacción del tipo convergente, divergente y transformante. El círculo de fuego es una zona geográfica en el planeta que comprende muchos países. Vamos a dibujar de nuevo el planeta. Y yo no soy bueno para el dibujo, pero sé que me van a entender. Aquí está Sudamérica, ahí está Norteamérica, ahí está Asia, y acá está Europa. Por aquí está China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Esta placa cruza por todo el borde de América e incluso toma esos países asiáticos. Observen que toda esta parte de América del Sur está justo en el borde de esa placa. Esa placa choca con la otra placa y ocasiona los sismos. Por eso nuestro país es altamente sísmico, y por eso Japón también lo es. Todos los países que están justo en este borde de esta placa se les llama cinturón de fuego, y después veremos por qué se llama cinturón de fuego, y es responsable del 62% de la actividad sísmica. Veamos rápidamente la tectónica de placas. Aquí tenemos un relieve
tenemos el mar, aquí, tenemos una fosa marina, fosa. Aquí tenemos dibujado la litosfera continental, la litosfera marina, que les hablaba que está abajo del mar, oceánica. Y acá está la astenósfera. Como la litosfera oceánica es roca sólida y la astenósfera es viscosa, esta litosfera se desplaza, se mueve sobre la astenósfera y choca con la litosfera continental, que está quieta y que es la que sostiene a los continentes. Aquí, esta roca, el contacto entre esta roca y esta otra estática hace que se produzca una fricción enorme. Este fenómeno se llama, se mete la litosfera oceánica abajo de la litosfera continental, se llama subducción, y ocasiona terremotos, sismos, etcétera. Esta roca se funde debido a las altas temperaturas del roce y emerge y sale este calor y esta energía a través de volcanes. Podemos pensar que el volcanismo es originado por el movimiento de placas. Esta teoría no solo explica el volcanismo. Aquí hemos dibujado un volcán. Esta es la chimenea. Esta es la cámara magmática, donde está el magma, en donde viene esta roca fundida, producto de la interacción entre las dos litosferas. Tenemos el cráter principal, pero hay cráteres por los costados, cráteres secundarios. Y esta especie de garganta por donde sube el magma es la chimenea, que ya lo habíamos dicho. También esta teoría de la tectónica explica la deriva continental. La deriva continental es una teoría que habla de la formación de los continentes. El continente único primitivo se llamaba Pangea. Vamos a escribirlo aquí. Pangea. Luego se dividió, debido al choque de las placas, en dos continentes, la Eurasia y Gondwana. Entonces escribe Gondwana. Ahí sí. Y estos a su vez se subdividieron y formaron Norteamérica, Eurasia, África, Sudamérica y la Antártica. Bueno, la teoría de tectónica entonces nos explica el origen de los continentes actuales con la teoría de deriva continental. Nos explica también el fenómeno sísmico, temblores, terremotos y el vulcanismo. Terremotos importantes en Chile: en 1939 de Chillán, 1960 Valdivia, 1985 y el 2010. Las escalas para medir terremotos, Richter y Mercalli. Investiguen sobre estas escalas, por favor.